Muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy día sobre argumentación y razonamiento probatorio. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Ureta Guerra, quien es abogado, profesor de argumentación jurídica y del sistema adversarial con amplia experiencia en docencia e investigación en dicho campo. Además, es escritor de textos y artículos de enseñanza que se utilizan en varias universidades del país. Sus materiales están siendo utilizados en diversas escuelas judiciales de la Suprema Corte de México y de la Escuela de la Corte Suprema de República Dominicana. Tiene estudios especializados en derechos humanos y es experto en marketing y comunicación política en el nuevo sistema penal oral adversarial. Esta clase es en marco precisamente a nuestro curso de preparación para el examen del programa de formación de aspirantes PROFA, que será dictado por destacados jueces, fiscales y abogados litigantes del Perú. Así que, sin más preámbulo, adelante, doctor. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por esta invitación. Es ciertamente importante que dentro del programa del PROFA se haya incluido como temario para el examen el método de Toulmin. En realidad, el método de Toulmin fue propuesto por Stephen Toulmin en el año 1958 en un libro que se llama Los usos de la argumentación. Y poco a poco su uso se ha extendido en todo el mundo de habla anglosajona, habla inglesa, y luego en el resto del mundo, en China, Corea. Es un estándar para la redacción y la evaluación de argumentos. En habla hispana estamos atrasados bastante tiempo con esto, pero por ejemplo en Chile y en Colombia se usa para formar a los estudiantes de colegio. En el primer mundo es usado para hacer tesis universitarias, para la redacción legal, etc. Y esto se debe a que el mundo de Europa continental y nuestros teóricos de argumentación clásicos como Alex y Atienza han sido resistentes para poder incorporarlo. ¿Y esto debido a qué? A que el método de Toulmin parte del reconocimiento de serios defectos en la lógica. La lógica deductiva, que tanto se usa a través de lo que se llama el silogismo, provoca muchos errores que nosotros nos hemos acostumbrado a no detectarlos en realidad, pero sí existen y con las exigencias de una justicia que dé realmente cabida a la realidad a través de las pruebas, la contradicción, la refutación, se hacen más evidentes. Aquí les pongo un ejemplo. En el libro de la doctora Gascón Avellán y García Figueroa, se plantea, por ejemplo, un problema, que es que en un tren existe un letrero que dice prohibido la entrada de perros. Pero luego alguien viene y quiere ingresar con un oso. Entonces los profesores españoles se preguntan, ¿cómo resolvemos esto con la lógica? Y plantean lo siguiente. Entonces se prohíbe ingresar al tren con perros, pero si tomamos la norma en sentido literal, el oso podría entrar. Pero si lo tomamos en un sentido del espíritu del texto, no podría entrar. Entonces, ellos dicen, vamos a resolver ese asunto y plantean este silogismo que está aquí, donde dicen que una manera, como suelen hacerlo con los silogismos, plantean que un individuo entra en una estación con un perro, entonces está prohibida la entrada de ese individuo. Interpretamos el enunciado anterior como si un individuo entra en una estación con un perro o con un animal que cause normalmente molestias análogos a las que causan los perros, entonces está prohibida la entrada de este individuo. Un individuo entra en una estación acompañado de un animal salvaje, entonces entra en una estación acompañado con un animal que normalmente causa molestias análogas a los perros. Un individuo entra en una estación acompañado de un oso. Entonces un individuo entra en una estación acompañado de un animal salvaje y el individuo ha entrado en la estación, no puede estar acompañado de un oso. Prohibido a entrar en la estación acompañado de un oso. Ok, aquí, ¿cuáles son los problemas? Primero, no se dicen las circunstancias, el día, hora, lugar donde se suscitaron las cosas. Luego, faltan pruebas. ¿Cómo sabemos si el animal es realmente un oso violento? Y no presentamos los argumentos de la parte que está siendo derrotada. Pero hay algo peor. Aquí ocurre lo que se llama el efecto atmósfera.
sin la información de la realidad, nos va diciendo es salvaje, es peligroso. Va repitiendo una serie de adjetivos calificativos que nos hacen detestar al dueño del oso y al oso sin haberlos visto. Esta repetición de palabras, que son adjetivos descalificativos, provocan lo que se llama el efecto eco. Por repetición, comenzamos a aceptar que la otra parte no puede ser oída. Y el efecto eco sí tiene realmente un estudio ahora en la psicología y que ayuda a entender por qué un silogismo de este tipo puede parecer verdadero. Pero si vamos a la realidad, podremos encontrar otras cosas. Por ejemplo, aquí tienen ustedes caso 1. En la ciudad de Nueva York se prohibió la entrada de perros y decía que solo podían entrar los perros que cupieran en una bolsa. ¿Y la gente qué comenzó a hacer? A hacer bolsas gigantescas donde entraban perros enormes. Luego tenemos otro caso, a favor del oso, dicho ese paso, vamos a poder usarlo en un momento. Los perros lazarillo. Hay perros que acompañan a los ciegos y pueden entrar al tren, porque si no el ciego no podría ver. Luego de eso tenemos otro caso. Aquí tenemos a Salvador Dalí saliendo del tren de París con un oso hormiguero. Cuarto caso. No se puede ejercer violencia contra los animales. Yo podría decir al guardián del tren, si no permites que el oso vaya, lo vas a matar. Y está prohibido también ser cruel con los osos. Acuérdense que inclusive hay especies que ya están en extinción por el cambio climático. Entonces, nosotros no podemos resolver razonando sin ver pruebas. Pero ¿por qué el silogismo hace que evitemos buscar las pruebas? Muy bien. Vamos a ver los cambios en la teoría de la argumentación y algunos tips de psicología que le van a ayudar a entender la utilidad del método de Toulmin. ¿Qué ocurre? La actual teoría de la argumentación, no la que se enseña en habla hispana, no la que viene de Alicante, no, esa no. Les voy a hablar ni en Alemania, ni en Italia, sino la que se enseña realmente en el primer mundo y la que está detrás de la inteligencia artificial, ha reconocido que el contraargumento es parte del argumento. Razonar argumentativamente de manera correcta no es dar razones, sino es comparar argumentos y refutaciones, argumentos y contraargumentaciones. Si hay un argumento, tiene que haber una refutación. Si no hay una refutación, nos estamos equivocando, nos estamos olvidando de algo. No estamos viendo al oso. Luego, el argumento es un diálogo de evaluación guiado por preguntas críticas. En la lógica no ingresan las preguntas críticas, es ahí el defecto. Y vamos a ver por qué eso es tan importante. El tercer elemento es que el argumento redactado en prosa es engañoso. Cuando leemos un argumento como si fuera una serie de enunciados que se van adicionando y afirmando cosas, solemos perder de vista lo que no está en el texto. Entonces el argumento escrito en prosa es engañoso. Y ahora lo vamos a ver por qué el modelo de Toulmin rompió esto. Luego, el argumento se puede graficar, se puede dibujar. Y esto es uno de los aportes más importantes del modelo de Toulmin. A partir de ahí se han desarrollado dibujos más complejos para representar lo que está subyacente en un argumento. ¿Por qué tenemos que dibujar los argumentos? Para ver lo que no vemos cuando está redactado, para poder ver más allá. Y quinto, el argumento depende de elementos extralingüísticos. La calidad del argumento depende de las cosas que hacemos, no solo de lo que decimos. Muy bien. ¿Y esto debido a qué? La psicología actual, especialmente la psicología cognitiva, y aquí me quiero referir a Kahneman, que ganó el premio Nobel con sus estudios de psicología sobre la toma de decisiones, es famoso su libro Pensar rápido, pensar lento, y el libro Ruido, señala que somos una fábrica de errores. Nos equivocamos frecuentemente al hacer las cosas y al tratar de proyectarlas en nuestra mente y al tomar decisiones deductivamente. ¿Por qué? Tenemos dos sistemas de pensamiento. Cuando leemos, ustedes, si leen un argumento silogístico como el que hemos mostrado, van a usar el sistema 1 del pensamiento. Y el sistema 1 es crédulo,
completa la historia desde sus creencias. Van a decir, debe ser un oso feo, grande, realmente no debe entrar, qué peligroso. O sea, ni siquiera van a cuestionar el silogismo. Dice, Pedro mató a Manuel, qué malo es Pedro. O sea, es nuestra reacción. Y de seguro le metió una puñalada en el corazón. Nuestra mente completa la historia. En contra de la parte que va a ser condenada y a favor del silogismo. Tengo pruebas experimentales de eso, que aquí no voy a poder ya hablar por el tema del tiempo, pero la tendencia usual de un alumno es el condenar y reforzar la condena que se presenta en el silogismo. Es más, más del 99% de ejemplos, desde el año 1780 hasta el día de ayer, todos los ejemplos de silogismo condenan. Y nunca hablan a favor ni una pizca del que es condenado. En cambio, van volviéndolo más grave, más insultante. Dice, Pedro mató a Manuel. Jamás van a decir, Pedro, un buen padre de familia, de un momento a otro tuvo una discusión y mató a su mejor amigo Manuel. O sea, jamás va a haber eso. Siempre son narrativas en peor, para que nos arrastren y utilicemos el sistema 1, que es inmediatamente abrazador de lo que recibe. Se la cree. ¿Cuál es el problema? Que activar la duda, activar el pensamiento crítico, es difícil. ¿Por qué? Porque somos perezosos. No nos gusta cambiar de creencias. Y además, qué flojera. Thaler y Carl Sunstein, que son dos investigadores también en la toma de argumentación, y Sunstein, que es abogado y su profesor de la Universidad de Harvard, dice, la gente no tiene tiempo para revisar la información y la pasa y la acepta. Entonces, el gran reto, y en esto está el sistema de Toulmin, es cómo activamos el sistema 2 para que las personas critiquen la información que reciben. ¿Cómo hacemos que pregunten, un momento, ¿cómo es el oso? ¿Qué tamaño es? ¿Por qué esa urgencia? Y no decidir sin ver, sin oír. Y esto es muy grave. Ustedes dirán, es fácil. No, hay muchas cosas en juego. Por ejemplo, aquí les pongo este caso. Todas las empresas que dan alimentos fueron obligadas a presentar los componentes y sustancias con las que se elaboraba el alimento. En este caso, por ejemplo, las galletas. Aquí tienen proteínas, grasas, contenido energético, hidrato de carbono, azúcares, los componentes, para que las personas decidan si pueden alimentarse con esto o no y qué riesgos tendrían. Entonces, esa es información científica. Todo lo que está aquí son enunciados científicos. Pero la gente no tiene tiempo de evaluarlos. No los examina. No va a ir a averiguar, por ejemplo, qué es un azúcar añadido, qué tipo de fibra dietética son, qué es la lecticina, qué viene a ser el monoesterato de glicerlo. La gente no lo va a hacer. Entonces, esta información que sirve para tomar decisiones lógicas no ayudaba a que las personas tomen una actitud crítica. Entonces, ¿qué hicieron? Un empujón. Poner los octógonos donde le dicen exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio. Salta, piensa, mueve el aparato 2. Los laboratorios, las empresas decían, no, basta con la información científica. No, tenemos que activar el sistema 2. Y así surgió la idea de estos octógonos, porque la gente es floja y no revisa la información. No va a ser crítico con la lógica, se la va a tomar como si fuera la verdad, va a aceptar. Entonces, ahí viene argumento contra argumento, para que las personas razonen. Si solo le damos argumentos, no razonan, se conforman. Necesitamos presentarle los contraargumentos para que las personas puedan pensar. Y esto ocurre hoy en día con mayor urgencia. Es necesario hacerlo porque las personas no critican la información. Ahora en las redes sociales, tengo entendido que en X ya si no saca una mala noticia, pero sí ponen una nota, esto es falso, o esto no está corroborado, para que las personas puedan decidir y no aceptar aquello que se les presenta sin juicio crítico. Entonces, en ese contexto cultural,
de necesidad de hacer que las personas tengan un pensamiento crítico, surgió el modelo de Toulmin, Stephen Toulmin. Ahora, ¿por qué es importante el modelo de Toulmin? 1958. El mundo había salido de la Segunda Guerra Mundial, pero también estaba inmerso en una guerra ideológica enorme. Los totalitarismos habían casi destruido el mundo y se venía la Guerra Fría y las personas parecía que no podían ver la realidad. Todo el mundo alegaba que tenía el respaldo científico. Nunca me voy a olvidar un libro de Bhagavad Gita, dice, Bhagavad Gita está demostrado científicamente. Todo el mundo está demostrado científicamente. Entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces, Toulmin dijo, para que podamos razonar nuevamente y poder vencer las apariencias del silogismo, los errores que nos da el silogismo y también nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestras debilidades, propuso un modelo basado en el debate judicial adversarial. Miren qué increíble. El modelo no era un modelo filosófico, no era un modelo de laboratorio, sino el modelo del debate adversarial oral, tal como lo habían hecho los retóricos y lo habían conservado los ingleses. Entonces él dice así, lógica, podemos decir, es jurisprudencia generalizada. Los argumentos pueden ser comparados con litigios jurídicos. Las pretensiones que hacemos y en favor de las que argumentamos en contextos extrajurídicos son como las pretensiones hechas en los tribunales. Y Toulmin no se equivocaba. Toulmin sabía que los debates judiciales conservados y creados en democracias se basaban en varias herramientas científicas y que venían siendo usados desde hacía más de 2000 años. Es decir, antes de la aparición de la ciencia moderna, habían métodos científicos que eran usados en la justicia griega, luego en la romana, un poco en la medieval y luego en el mundo anglosajón. ¿Cuáles son estos métodos científicos que están acá vinculados en el tema de argumentación en el litigio? El primero es el método de la comparación, que está muy bien expuesto por Cicerón en la Invención Retórica y que hoy en día es un gran método científico, totalmente el método comparativo, que consiste en lo siguiente, como dice, comparar argumentos con contraargumentos. Comparar el argumento y el contraargumento con la realidad. Caso con caso, testigo con testigo, documento con documento. El método comparativo es fabuloso. Descartes, Leibniz, D'Alembert, Portalis, muchos pensadores advertían que el abandono del método comparativo iba a ser una tragedia para la justicia europea. El otro método es dar pruebas para todo lo que se sustente. ¿Por qué? El método anterior era las adivinaciones, las ordalías, los duelos, y la revolución que trajo la nueva forma de discutir era que se tenía que apoyar en pruebas, en narraciones con pruebas. El tercer método es, obviamente, la interrogación de testigos. El método de la interrogación hasta hoy en día es un método que se utiliza no solo en el derecho, sino en la psicología, en la antropología social, etc., ¿no? La interrogación es un método para levantar información. Entonces tienen ustedes el método comparativo, el método de usar pruebas, el método de interrogación y el cuarto método es el de preguntas críticas, ¿no? Usar las preguntas críticas para poder examinar la veracidad de la información hasta reducirla al absurdo. Entonces el método de Toulmin encierra estos métodos y ayuda a que podamos utilizar toda nuestra capacidad cognitiva para despertar el segundo nivel de nuestro pensamiento. Es una especie de forzarnos a tener en la mente un octógono que nos diga, cuidado, ¿has comparado? ¿Has preguntado? ¿Has visto si hay más pruebas? ¿Tiene pruebas? Y eso es fundamentalmente lo que trata de hacer el método de Toulmin, para que dejemos de ser perezosos. Ahora, ¿qué ocurre? En Europa, cuando salió el método de Toulmin, dijeron que están locos. ¿Qué decía Kant? Schopenhauer, que el debate es malo, el debate es pernicioso, Descartes. Es una cosa que surge porque uno miente. Entonces, y qué peor, todavía el debate judicial, es el reino de la mentira. Entonces, rechazaron esto. Pero yo les digo, había 2000 años, más de 2000 años de descubrimientos por ensayo y error
de cómo resolver problemas argumentativos, que fueron echados a la borda por la Revolución Francesa. Y al fin y al cabo, lo que Toulmin hacía era, esto hay que rescatarlo. Bueno, entonces vamos a tratar ahora de introducirlos al propio método de Toulmin. Pero para eso yo he hecho un ejercicio previo. ¿Qué pasa? Ustedes están entrenados en la lectura deductiva, en creer que el mundo se organiza premisa, 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 conclusión. Y eso hay que poner un freno. No es suficiente. Es pregunta, respuesta A, respuesta contra A. Tú preguntas en qué te basas, qué pruebas tienes, y así vamos creando un diálogo basado en preguntas y respuestas. Y esa es otra forma de organizar la información, otra forma de evaluarla. No existe enunciados, respuestas. Nosotros, cuando usamos el método de Toulmin, cada cosa ocupa un lugar. Pretensión, respuestas. ¿Qué datos tienes? Vamos a ver eso. ¿Qué garantía tienes? ¿Qué respaldo tiene? Muy bien. Entonces, para poder entender eso, vamos a hablar un poquito de cómo opera nuestra mente. Miren. Un ratito. Acá está. Me había olvidado un poco esta diapositiva. Dice, ¿por qué el modelo es el juicio oral adversarial? Porque frente a la magia de dominación se siguen pruebas, se obligan a escuchar para las partes, jueces o jurados imparciales, eso también es muy importante, reglado para evitar trampas, finalidad descubrir la verdad o reducir dudas, utilizando el método comparativo, utilizando el interrogatorio, como les he dicho, afinar reglas por ensayo y error. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un argumento? El esquema básico es el siguiente. Tenemos una pretensión. El señor merece una pensión, por ejemplo, de jubilación. Pero, perdón, para que esa pretensión tenga algún valor, necesitamos que tenga pruebas. ¿No? El perito afirma que el señor A no puede trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Entre la pretensión, lo que queremos, y lo que da fuerza a este pedido es la prueba. Entonces, la prueba tiene que tener una relación con la pretensión. Entonces, la relación que él plantea es que para toda pretensión tenemos que evaluar la fuerza de la relación entre las pruebas o datos con la pretensión. Y para evaluar eso tenemos que ver los pros y los contras. Ahora, en la vida cotidiana nosotros no somos así. ¿Qué hacemos nosotros? Decidimos por emociones. En vez de pruebas, utilizamos percepciones. Por ejemplo, cásate conmigo. Y la señorita preguntará, ¿y por qué? Porque te amaré para siempre. Pero eso no es una prueba. Es una afirmación personal. Carece de prueba. Y si buscamos las pruebas, vamos a encontrar que la mayoría de la gente se divorcia a los 2 años, y si son abogados peor. Entonces, vamos a encontrar que muchas de nuestras decisiones en la vida cotidiana no se hacen por evaluaciones, sino por impulsos emocionales. Tu banco amigo, Access Sexo Seguro, ¿no? Y 1000 cosas más que vamos a lograr ver en el mundo del mercado donde se asocian emociones a la decisión. Pero en el derecho se dio un salto y se aprendió a analizar los pros y contras. Ahora, ¿qué ocurre? Estos pros y contras no se basan en reglas axiomáticas ni de razón práctica, sino que tienen su fortaleza en el sentido común. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿dónde puedo comer bien en Huacho? Entonces, la regla es, para poder saber dónde se come en Huacho, la regla subyacente es, pregúntale a un vecino del lugar. Eso se llama la mejor posición a conocer. Hay personas que están en mejor posición de conocer algo que nosotros. Un testigo, un perito, un científico, un doctrinario, un vecino, en este caso. El vecino de la localidad. Entonces yo voy donde un vecino de Huacho y le pregunto, dime, ¿dónde puedo comer? Ah, aquí en la calle tal, donde está el restaurante Las Carmelitas. Y encima yo llego y otra de sentido común, el local está lleno. Tenemos dos supuestos de que eso está muy bien. Me lo recomendó alguien que conoce el tema,
y el local está lleno. Entonces yo puedo decir así, pretensión, comeré en el restaurante recomendado porque el dato que tengo es que me lo dijo el vecino de la localidad y el local está lleno. ¿Y cuál es el pro? Conforme al sentido común, la gente que vive en el local conoce mejor dónde comer y si un local está lleno es porque la comida es rica, porque el peruano es complicado. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Que no siempre nos funcionan los pros. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me voy a Ecuador, está un amigo abogado y hemos ganado un caso y le decimos a un taxista, llévanos a un lugar para comer. Queríamos celebrar nuestro triunfo. Y les juro, nos llevó a un lugar donde todo el mundo estaba tatuado como los maras, botellas rotas en la calle, alcohol, nos iban a matar. Y el tipo huyó. Y el gringo me dice, Juan, sálvame. Felizmente que había un póster roto sin luz y lo pude esconder ahí. Había fallado el argumento. ¿Por qué? No había analizado qué tipo de chofer era, no le había hecho las preguntas indicadas. Y mi supuesto fracasó. Entonces, en los PRO hay ideas de sentido común, normas técnicas, normas jurídicas, normas científicas, reglas científicas que nos ayudan a dar fuerza a la relación entre los datos y la pretensión. Y en los contra está lo mismo, pero lo hemos usado mal. No hemos entendido bien el proceso y hemos anticipado una solución. Entonces no hemos analizado, por ejemplo, los casos en contra. No hemos hecho las preguntas adecuadas. Entonces, para poder nosotros hacer esa evaluación, requeríamos entonces tener mucho más conocimientos y no buscar solamente lo superficial. Muy bien. ¿No? Aquí está. Entonces, por ejemplo, para reiterar, Pedro es inocente, porque se conforman los datos que están corroboradas por ideas de sentido común, reglas jurídicas, nos permiten hacer aceptable que Pedro es inocente. Y en otro caso, en cambio, podemos romper ese vínculo diciendo que faltan datos, se exagera el valor de los datos, se sobreestima de probabilidad, se plantea mal la pregunta, no hay respaldo, no existe, las reglas y datos usados no han sido completas, etc. ¿Ok? Entonces, ya. Vamos a continuar ahorita y quería mostrar lo siguiente. Entonces, voy a utilizar la pizarra. Vamos a dibujarles el modelo inicial de Toulmin. Toulmin planteó que entonces, ¿cómo dibujar un argumento? Entonces, ¿puedo usar acá, por favor? ¿Ya? Ok, vamos a ver, ojalá que salga así. Entonces, más o menos, el primer ejemplo era este. Harry es ciudadano británico. Esto es lo que él llama claim, pedido o pretensión. ¿Y por qué esto es aceptable? ¿Ya? Entonces, el dato es el siguiente. Él nació en las Islas Bermuda. Que son de la corona británica, ¿no? Entonces, ese es el dato. Bien, dice. Entonces, pero, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Dice. Porque todo el que nace en Bermuda es ciudadano británico. Pero, ¿eso qué tiene que ver? La ley y estatutos lo dice. A esto lo llamó garantía. Garantía. Y esto de acá se llama respaldo.
Entonces, tienen una lectura que se les ha proporcionado donde está esta terminología. Esa lectura es de un libro que hice en el año 2012. Sigue siendo adecuada. Lo que pasa es que lo que hemos comprendido ahora es mejor sus funciones y más aún los desarrollos que hay que mejoran este modelo, como los esquemas argumentativos o los mapas de argumentos. Pero lo importante es esto. Entonces el argumento se compone primero de un pedido, que él lo llama conclusión, ¿no?, o pretensión. Los datos o evidencia, que son obviamente los hechos empíricos que se van a reclamar como aquellos que dan fuerza a la pretensión. ¿Ok? Y aquí él habla de un modalizador, que es muy importante porque aquí yo muestro la intensidad de la relación. Puedo decir, con toda seguridad, probablemente, ¿no? Puedo decir a veces, siempre, pero yo voy a decir, ¿no?, de todas maneras, Harry es ciudadano. Entonces, el modalizador va a mostrar mi confianza en la relación entre los datos y el pedido. La garantía, en cambio, ya son, como le digo, las ideas de sentido común, reglas técnicas, reglas jurídicas, ¿no? En este caso, hechos que ayudan a poder tener una idea de que esto legítimamente se puede vincular al petitorio. Y el respaldo ya son razones subyacentes más profundas, ¿no? Yo pongo un ejemplo así. Antes de entrar a otro ejemplo, quiero mostrarles esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? El asunto, y aquí viene la genialidad. Mire, hasta aquí estamos casi un silogismo. Esto podría ser la premisa menor. Estos dos de aquí podrían ser la premisa mayor. Y aquí está la conclusión. No había mucha diferencia, ¿no? ¿Dónde está la genialidad? Y aquí sí les puedo asegurar que hubo el salto evolutivo. 3000 años de Occidente encontraron acá una bisagra para cambiar y retomar las medidas de la cordura. Dijo, todo argumento tiene una refutación, que es parte del argumento. ¿Y qué busca la refutación? Romper este vínculo. Y la refutación se va a fijar en que puede haber errores en los datos, puede haber error en la garantía, puede haber error en el respaldo. Por ejemplo, ¿yo qué digo? ¿Y si se nacionalizó ciudadano norteamericano? ¿No? Entonces, viene la refutación. Bueno, ¿dónde está el poder? ¿Dónde se encuentra el poder de la refutación? En que es como el octógono. En realidad, la refutación, para mí, y ahora para los psicólogos, es como un octógono. Ojo, no se ha visto al oso. Ojo, no sabemos qué dijo Pedro para alegar su inocencia. Ojo, no se interrogó al testigo. Ojo, no se examinó al perito. El octógono es la refutación. Y solo esta idea ya es buenísima. ¿Por qué? Porque nos obliga a dar un salto. Eso lo llaman el empujón, los empujones, para poder criticar. Aquí comenzamos a criticar, a usar el sistema 2. Todo aquí es sistema 1. Nos la creemos. Aquí comenzamos a usar el sistema 2. Entonces, no queda ahí. Él planteó, entonces, que lo que cohesiona, lo que da unidad a todos estos elementos es que es un diálogo.
Entonces, no sé si, bueno, yo voy a tener que, me gusten mis clases que entre mis alumnos hagan el diálogo, pero lo voy a hacer yo solo. Proponente. Creo que presumiblemente Harry es ciudadano británico. Y el oponente replicará, ¿y en qué te basas para decir eso? Proponente, en que Harry nació en Islas Bermudas. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Va a decir el otro. Proponente, los nacidos en Bermuda por lo general son ciudadanos británicos. ¿Ves? Aquí está ya la garantía. Y el oponente preguntará, ¿y quién dice eso? Las leyes y reglamentos lo establecen. Respaldo. Oponente, pero puede que su familia sea extranjera o él se hubiese naturalizado norteamericano. Entonces ustedes me dicen, pero Juan, pero cuando ya está aprobado, ¿para qué discutir? Para no equivocarnos, somos una fábrica de errores. Usualmente sobreestimamos el valor de la información que tenemos y como somos unos vaguitos, no buscamos si realmente tiene una buena fuente. A mí particularmente me ha ayudado a hacer una navaja. Y cuando he trabajado en estudios me dicen, Juan, pareces un mago. ¿Por qué? Porque lo importante es que nuestra mente no se conforme con una versión de los hechos, sino que salga a buscar la información que refuta. Con esto ya podemos desbaratar, por ejemplo, el tema de la justificación externa. Dicen, un juez tiene que buscar información para que pueda confirmar sus premisas. Pero eso sería un error, porque también hay que buscar lo que refuta nuestras premisas. Si yo solo busco lo que me convence, lo que me gusta, voy a ser un mal informante. No voy a ser responsable al darme información porque estaré ocultando que no he buscado lo que me desbarata. Y ahora, ¿por qué es importante el diálogo? Porque como ustedes imaginarán, un juez puede estar en la página 90 de su sentencia y en eso encuentra que se olvidó de algo importante, que todo cambiaría. Según la psicología, el juez lo que va a hacer es continuar y decir que no es importante o no mencionarlo. Entonces, para que podamos aceptar, cambiar de creencias, aceptar la evidencia refutadora, tenemos que aprender a dialogar de manera crítica. Solo así somos capaces de hacerlo. Pero si razonamos solo buscando pruebas, vamos a desechar la realidad que no nos conviene y nos va a costar cambiar de creencias. Acá tengo, ¿no? Entonces, en prosa se diría así. Creo que Harry es ciudadano británico porque Harry nació en Isla Bermuda y los nacidos en Bermuda son generalmente ciudadanos británicos. Además lo establece la ley y reglamentos y sus padres no son de otro país. Pero, ¿qué estamos haciendo con eso? La prosa nos ha quitado de vista las preguntas críticas, las funciones que cumple cada afirmación o negación dentro del texto. Entonces hemos perdido juicio crítico. En mis talleres yo hago que las personas recuperen el juicio crítico y cuando rehacemos un texto, por ejemplo de Atienza, de Atienza, de Alexis, de quien quiera, y se vuelve a convertir en una cadena de preguntas y respuestas, nos caemos en la cuenta que por lo general no tienen pruebas. Hacen afirmaciones sin pruebas. Estamos repletos de textos que hacen afirmaciones sin pruebas. Muy bien. Por ejemplo, para el caso del oso. Creo que el oso no debe entrar, aserción o conclusión. El oponente dice, ¿en qué te basas para decir eso? El proponente, en que es un pasajero que quiere entrar al tren con un oso, ahí está el dato. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues la ley prohíbe entrar al tren con perros y los osos son peores que los perros. Oponente, ¿y quién dice eso? Todo el mundo sabe que quien no puede lo menos, no puede lo más. Pero si el oso estaba enfermo, refutación, o cómo es el oso. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos aquí un mapa de una estructura argumentativa develada donde podemos aumentar la exigencia de crítica. Bajo el modelo deductivo, no. Simplemente quedamos paralizados y decimos, bueno, así debe ser, salvo que tengamos interés. ¿Ok? Entonces, volver un argumento dentro de la estructura de diálogo va a hacer que usted comprenda qué falta en ese argumento. Va usted a entender
las fortalezas y debilidades de ese argumento. Y aquí está, como les dije, claramente lo que viene a ser la comparación. Entonces, para Toulmin, argumentar es comparar los pros, ¿no? Y acá están los contras y los contras. El argumento y el contraargumento son uno. Pero las personas se han acostumbrado a razonar y a redactar dejando de lado el contraargumento. Y ahora vamos a ver las críticas que se ha hecho a esto para que puedan entender mejor su utilidad y su valor y qué cosas vienen para el futuro. Muchas gracias. Y bueno, en marco precisamente a este curso queríamos hacerle unas preguntas también al doctor. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, siempre es agradable venir a LP. El local está muy bonito. Hay mucha juventud trabajando por la justicia. Eso me alegra bastante. Y veo que las condiciones para hacer más cambios desde aquí, creo que está dejando en alto que con el esfuerzo de la empresa privada se puede inclusive superar a la academia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Recomendaría este curso para aquellos que quieren ser jueces, fiscales? El curso de preparación para el examen PROFA. Por supuesto, siempre hay que actualizarse. Es bueno que los que ya inclusive ya están dentro de la carrera vuelvan a examinar qué nuevas cosas se están introduciendo. Lo bueno que tiene la Academia de la Magistratura es que trata de mejorar su currícula, trata de mejorar la información, porque, bueno, obviamente siempre también está bajo el escrutinio público, pero sé que hay muchos docentes y profesionales que son convocados para que tengan un temario que ayude a llamar la atención sobre temas que son importantísimos para el derecho, para que los abogados que postulen también vayan preparándose, porque de hecho que les van a enseñar el método Toulmin en la academia, pero ya tienen que estar preocupándose por eso, ¿no? No, para que no sea una sorpresa. Y lo mismo pasa en constitucional, en civil. No es que busquen las preguntas del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? Sino están preguntando las cosas que se van hacia el futuro. Y eso siempre ha sido característico de la academia. El tema de argumentación jurídica, entre otros temas. ¿Usted qué destaca en la rama de argumentación jurídica? ¿Por qué considera importante esta área de derecho? Bueno, justamente tengo unos libros que estoy sacando sobre estos temas para poder actualizarnos. Creo que ya se agotó el poder hacer el uso de solamente deducciones, la lógica, la propuesta analítica. Tenemos que ver que ya hay nuevas herramientas desde la inteligencia artificial, ¿no? Los mapas de argumentos, los esquemas argumentativos, que están siendo usados por universidades y las justicias de otras partes con mucho éxito y todavía no están en habla hispana. Entonces, es un tema importante porque hay innovaciones realmente fabulosas. Lo de Toulmin fue el comienzo. Oye, digamos, el Toulmin ahorita es el abuelito de unas herramientas nuevas. Entonces, eso es lo que queremos presentarlo. Pero Toulmin es el comienzo para entenderlas también, ¿no? Es la puerta de entrada a este nuevo mundo de la teoría de la argumentación basada en diálogos, basada en argumentos y críticas y basada en el método comparativo. Muchas gracias, doctor. Por ahí algunas personas en nuestras redes sociales, en TikTok, nos preguntaban, ¿no? Que este curso más o menos sobre qué materia es, o sea, el tema de argumentación jurídica, ¿no? Entonces yo quería comentarles a todas las personas que de repente que nos ven ahorita en las redes sociales, ya sea por TikTok, por Zoom o ya sea por Facebook, que este curso es un curso de preparación para el examen PROFA. Iniciamos precisamente el 14 de enero, o sea, mañana estamos iniciando. Y es un curso que precisamente va dirigido para aquellas personas que de repente quieren ser ya sea jueces, fiscales, y precisamente el tema que nos acaba de disertar el doctor es un tema que evidentemente aquellas personas que de repente se dedican en el tema ya sea juez o fiscal, pues les va a servir bastante ayuda porque ellos tienen que precisamente
ver el tema, ser bueno en argumentar, en el tema de lógica. Entonces es un tema que evidentemente es de mucha ayuda precisamente. Y este curso iniciamos mañana y ahorita estamos con una promoción para aquellas personas que nos están viendo. Van a poder llevarse el banco de preguntas para el examen PROFA o el Código Civil o el Código Penal LP en tapa dura o acceder al pago en 2 cuotas, solamente para aquellas personas que se matriculan en estos momentos durante el presente live. Además, comentarles de que también este curso va a contar con un espacio interactivo, va a ser en modalidad virtual. Y nuestra duración va a ser de 28 sesiones en vivo. Se van a desarrollar los martes y jueves de 6 a 9 y los sábados va a ser un full day de 9 a 12 y de 1:30 a 4:30. Iniciamos el 14 de enero y finalizamos el 1 de marzo del 2025. Vamos a abarcar temas, precisamente uno de los temas que nos comentó el doctor, vamos a abarcar argumentación, razonamiento jurídico, vamos a abarcar temas generales de derecho administrativo, derecho de familia, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho civil, derecho procesal civil, derecho penal y derecho procesal penal. Vamos a contar con diversas planas de docentes y está el costo, de repente, para aquellas personas que nos están preguntando sobre el costo. Los costos es para aquellas personas que son profesionales, bachilleres o egresados, está costando 1.000 soles y para estudiantes de pregrado 950, siempre en cuando lo acrediten con su carrera universitaria vigente u otro documento. El corporativo es de 950 y para los alumnos LP, es decir, para aquellas personas que de repente ya hayan llevado anteriormente cursos diplomados, el costo es de 900 soles. Además, van a poder acceder a la plataforma virtual por un periodo aproximadamente de 12 meses posteriores al término del curso y además va a estar certificado por la Universidad de Posgrado de la Facultad de la Universidad de Hermilio Valdizán y por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Así que si ustedes quieren saber un poco más de información precisamente acerca de este curso, pues déjenos en TikTok la palabra información para nosotros poderles remitirles toda la información precisamente pertinente a este curso. Iniciamos mañana y recuerda que si te matriculas durante esta presente transmisión, vas a poder llevarte este beneficio de acceder al pago en 2 cuotas o si no, llevarte el banco de preguntas del examen PROFA o el Código Penal o el Código Civil LP en tapa dura. Además, recordarles de que hemos actualizado nuestro temario, así que contamos con preguntas precisamente actualizadas para este temario del 2025. Así que anímense para que se puedan inscribir. Vamos a tocar diversas materias, diversos temas. Precisamente uno de los temas que nos está comentando el doctor también va a ser tocado y desarrollado en este curso de preparación para el examen PROFA. Algunas palabras de repente que nos quiera comentar. ¿Qué le aconsejaría de repente a las personas que nos están viendo durante la transmisión? La teoría viene a ser parte de la garantía y respaldo. Es fundamental estar actualizado en la teoría. Yo siempre digo, hoy en día el abogado tiene que ser zorro de abajo, manejar la práctica, pero también tiene que ser zorro de arriba, manejar la teoría y los conocimientos. No hay forma de prescindir, porque lo que demuestra actualmente la teoría de la argumentación es que todos los detalles son importantes. No hay forma de ganar un proceso, de asesorar bien a una persona, de orientar en una decisión, si no estamos al tanto de todas las variables que están en juego. Y eso es lo que da solvencia a las decisiones, y es una responsabilidad, no tanto para los jueces como para los abogados. Así que la actualización es muy importante, porque esto cambia todos los días hay novedades, y nosotros no podemos estar tomando decisiones sobre la base de informaciones desactualizadas. Muchas gracias, doctor. Precisamente como de Ríos, que es una obra, me parece, una frase que es implementada de José María Arguedas, me parece, ¿no? O sea, Claro. la obra póstuma de José María Exacto. Arguedas. Sí, justamente como les comentábamos a todas las personas que nos están viendo, este curso de preparación, efectivamente, como siempre nos mantenemos en el tema de que se modifica el Código Penal, por ahí algunas modificaciones en el Código Civil, entonces precisamente nos sirve para mantenernos actualizados en las materias
Y bueno, les invito a que todos puedan participar. Déjenos la palabra información y recuerden que contamos con un beneficio exclusivo para aquellas personas que se matriculan durante la presente transmisión, ya que van a poder llevarse este banco de preguntas de examen PROFA desarrollado, actualizado, o el Código Civil en tapa dura o el Código Penal también actualizado. Ustedes pueden elegir cualquiera de estos beneficios. Y bueno, sin ánimos de seguir hablándoles sobre el curso, pues le dejo aquí con el doctor para que continúe su clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Todos los días aprendemos. Eso es importante. Aquí en el texto les he presentado un ejemplo. Pues esa es la ventaja que tienen los que se han inscrito, de una sentencia y cómo se analizaría y podría redactarse mejor inclusive utilizando el método de Toulmin. Este es un caso donde hubo un concierto y unos jóvenes quisieron ver el concierto desde un puente y comenzaron a balancear el puente y se cayó y murieron varios. Entonces, aquí está, ¿no?, la secuencia de razonamiento más transparente y más comprensible utilizando el método Toulmin, ¿no? Dice, la conclusión, los agraviados se pusieron en riesgo al bailar sobre un puente colgante, provocando que se rompan los cables que lo sujetaban, pereciendo dos y dejando muchos heridos. ¿Cuál es el dato? Como se observa de las fotos, el puente caído es de cables delgados y de una base visiblemente inadecuada para soportar grandes grupos de personas. ¿Cuál es la garantía? Y teniendo en cuenta que la experiencia enseña que un puente colgante es una vía de acceso al tránsito y no una plataforma bailable. O sea, esa garantía es buenísima. Y se puede agregar, ¿no? Se puede poner información técnica sobre la capacidad de peso tolerable, pero de sentido común. Un puente es para transitar, no es una plataforma estable. En cambio, ¿no?, el encausado cumplió con los deberes de cuidado. Dato, como se observa en las fotos del puente caído, este es de cables delgados y de una base visiblemente inadecuada para soportar. Refutación, el abogado de las víctimas no ha logrado acreditar circunstancias que permitieran creer a los espectadores que el puente era una zona bailable bajo el cuidado del organizador. Entonces aquí, ustedes ven, se hace más fácil la lectura, más fácil la redacción, más fácil la comprensión del meollo. Y así tengo cientos de ejemplos. Entonces, la graficación es importante. Nosotros debemos aprender a pensar dibujando. Dibuja y luego habla. Piensa, dibuja y argumentas. Pero si no has dibujado, no abras ni la boca, porque seguro que te estás equivocando. Entonces, la conclusión, los hechos, la expresión de modalidad, la justificación o garantía, el apoyo o respaldo. Sí, hay una polisemia. Ahí les explico en el texto, porque la traducción no es perfecta. Y luego tenemos las excepciones o refutaciones. Acá hay otra versión donde ponemos el mismo modelo. Ese es el dibujo que utiliza la Universidad de California para su manual de redacción de tesis. Si ustedes ponen en inglés Toulmin Model, es increíble la cantidad de videos, de información que hay. El problema es que no lo vamos a entender porque ni siquiera lo usamos. Además, Alexi, Atienza redactan sin usar el modelo. Y si uno lo pasa al modelo, es realmente catastrófico para ellos. Y esta es una nueva forma de entender los argumentos. Acá les estoy dejando por qué es sus ventajas. Nos empuja a ver al otro y las circunstancias. Devela la pobreza probatoria. Devela el sustento, porque nada debe ser tácito o entinemático. Siempre dicen, el derecho es entinemático. No, eso es lo peor que puede haber. En el derecho todo tiene que estar lo más cercano a la realidad posible. No se puede presuponer la realidad. Ese fue justamente el cambio que creó la justicia adversarial oral. Busca las letras pequeñas, como dice Toulmin. Permite refutar y construir argumentos sólidos. Pero no es un tema de lucubración, es algo que hay que hacer. Es decir, si yo tengo un texto o tengo una serie de ideas sueltas, tengo que convertirlo en un diálogo. Luego que tengo el diálogo, según estas pautas, lo dibujo. Del dibujo voy al diálogo y de ahí recién hago la prosa. Entonces es otra forma de tener una comprensión del texto.
porque me va a ayudar a entender las debilidades del texto frente a los demás y frente a la realidad. Claro que hay más pautas para darles, pero este es el comienzo y el punto de partida. Por eso que en los años 60, por ejemplo, Habermas, otros autores muy importantes, dijeron no, Toulmin no es conveniente completamente. Tiene limitaciones, es una pretensión contra la lógica, pero en cambio, Toulmin comenzó a utilizarse en los colegios, en las universidades, en los estudios de comunicación, de lingüística. Comenzó a ascender como una espuma. Es más, él dice que se había olvidado de su texto y cuando va a Estados Unidos resultaba que el texto se había viralizado en todas las universidades. En Estados Unidos, en Australia, en otros países, en Canadá también. Entonces, y poco a poco, entonces en el 72, Toulmin escribe otro libro que ya expande sus ideas, ya crea modelos para varias disciplinas y a raíz de ello comienzan a estudiarse su uso en softwares, se profundiza el tema de las preguntas críticas y se crean los esquemas argumentativos y también se crean los mapas de argumentos y mejora las condiciones del pensamiento crítico, la lógica informal. Ha tenido y ha mejorado el estudio de las falacias, ha tenido una importancia tremenda, pero no porque tenga una epistemología muy sólida, porque esto se justifica por la práctica. Es como la aspirina. La aspirina por décadas fue usada sin saber exactamente por qué ayudaba tanto. Y lo mismo ha pasado con el Toulmin. O sea, la gente en un aula donde todo el mundo razona con un solo punto de vista y de un momento a otro los alumnos comienzan a discrepar desde otro punto de vista y a analizar las cosas más profundas, hasta los dibujos mejoran la memoria. La graficación mejora la memoria, por ejemplo. Ayuda a poder simplificar los problemas más complejos. Entonces, eso significa que los diálogos pueden tomar temas más profundos, pueden simplificar la comunicación y todos pueden participar también, con mayor comodidad. Y ya el tema no se ve como un diálogo de sordos, sino se ve como una colaboración. Entonces, es más el hacer. Y obviamente, en los últimos años, cada año se encuentra una ventaja más en nuestro aparato cognitivo a raíz del uso de este tipo de impulsos, de este tipo de actividades que hace que pensemos. Porque dialogar es una actividad. Y si no dialogamos, o sea, no hacemos un libreto del debate y realmente escudriñamos, no estamos pensando bien. Si no lo dibujamos en un gráfico, tampoco estamos pensando bien. ¿Por qué? Porque estamos dejando de ver cosas. Y eso está ya comprobado por la psicología cognitiva y los educadores que todos los días han hecho pruebas en aulas. Hay cientos de pruebas de aulas que muestran las ventajas de este modelo para la participación, clarificación, comunicación y evaluación. Hasta en matemáticas y en física ya lo están usando en las universidades. ¿Ok? En cambio, nosotros vemos acá las refutaciones. ¿Por qué hemos puesto a Beccaria, a Kant, a Schopenhauer y aquí a Lexi? Porque esto es una tradición que se opuso al diálogo. Y en realidad, Toulmin redescubre a su modo una herramienta que ya existía en la antigüedad en la justicia del modelo adversarial democrática de Atenas y que luego fue trasladada a Roma y cultivada en el mundo anglosajón, que se llamaba el epiquerema, que exigía que todo tenga pruebas y razones. Es decir, no me digas premisa menor, tienes que darme pruebas, no me hables de la ley, dime qué casos también han sido usadas esa ley para compararlos con el caso. Pero no he entrado a eso. Entonces, y aquí viene, por ejemplo, la tesis, la famosa tesis de Beccaria, que dice que las sentencias debían ser inapelables, que en todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto, pondráse como mayor la ley general, por menor la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá y por consecuencia la libertad o la pena. Cuando el juez, por fuerza o voluntad, quiere hacer más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre. ¿Por qué dice Beccaria más de un silogismo? Un silogismo es el de la condena. El otro silogismo es el de la refutación a esa condena. Y él dice, no, haz solo un silogismo, no veas las refutaciones. Miren esa cultura que se impuso. Con anterioridad, en cambio, aquí vemos una cita de un retórico que se llamaba Lamy.
El retórico Lamy, en su libro de retórica, en 1670 decía así, 1760 más o menos decía así: las antítesis no hacen vanos adornos, las oposiciones de cosas contrarias contribuyen a la elucidación de una verdad, como las sombras realzan el brillo de los colores. Es decir, no olviden las refutaciones, compara argumento con refutación. Y esto era tan importante en la antigüedad y en el mundo anglosajón que fue considerado una de las razones por las que no se admitió el silogismo en Inglaterra. Y eso lo dijo Blackstone claramente en sus comentarios en las instituciones de Inglaterra. Pero hay una noticia que les quiero dar. En la historia encontré que luego de 10 años de aplicar el silogismo en Francia, dijeron no, hay que volver al método de la comparación. Pero el proyecto fracasó por 3 votos y Napoleón lo propuso. ¿Qué decía el artículo 8? Uno solo debe razonar de un caso a otro, cuando hay incluso razones para decidir. Es decir, decide comparando casos, no solo con razones. Las razones son engañosas. Busca la información que te refuta. No te conformes. En el año 1910, un libro que trata de un francés que ahorita se me dio su nombre sobre el error judicial, cita a Barthes, a Roland Barthes. Dice así: si has encontrado la verdad, búscala de nuevo. No te conformes. ¿Por qué? Porque solemos equivocarnos, solemos obviar información. Es muy rápido para nosotros. Entonces, esta cultura que rechazó el debate usó trampas para imponerse. Por ejemplo, a ustedes les han dicho que un silogismo de este tipo, por ejemplo, este fue presentado por un señor que se llamaba Dominique Arat, Aimé el Viejo, en la Asamblea Constituyente Francesa en 1790, dijo así: miren, hay que seguir a Beccaria. Y él pone ese ejemplo: aquel que mata a otro debe ser ejecutado en la guillotina. Pierre mató a Jean, Pierre debe ser ejecutado en la guillotina. Así lo dijo. Punto. Olvidémonos de las refutaciones. Entonces dijeron, ¿pero esto de dónde salió? Bueno, esto es parecido a esto, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Y eso lo repite Kant, Schopenhauer, y es un error. ¿Por qué? Porque aquí estamos quitándole la vida a una persona. Acá solo estamos definiendo cosas. ¿Cuál es el asunto? Si yo voy a quitarle la vida, la libertad, la propiedad a una persona, necesito más precauciones que una premisa mayor y una menor. Necesito precauciones, necesito más datos, necesito garantías, respaldos, ver las refutaciones. ¿Por qué? Porque vamos a quitarle la vida a una persona. Entonces, los antiguos griegos y retóricos, para evitar esta confusión, a esto le llamaron silogismo hipotético. Hay otra versión que se le llamó silogismo condicional. Aquel que mate a otro tendrá pena de muerte, Pedro mató a Manuel, ¿no? O sea, la forma condicional, que es una ley científica. Muy bien. Ellos llamaron a esto epiquerema, que significa golpe, agresión. O sea, el razonamiento deductivo con pruebas o sin pruebas siempre es una agresión. Agresio, lo traducían en latín. Y la palabra epiquerema significa golpe. Nosotros golpeamos. Aquí no, aquí solo estamos haciendo una elucubración conceptual. Acá estamos, en cambio, orientando hacia una acción. Y Toulmin devuelve ese carácter práctico a la argumentación basada en premisas y lo que hace es pedir más información. ¿Por qué voy a condenar a una persona sin saber más del dato? Entonces, se ha dicho también que esto es lo mínimo que el juez tiene que hacer. No, no, no. Esto no es lo mínimo. Esto no significa nada. ¿Por qué? Porque puede estar equivocado. Así de simple. Esto no es ninguna garantía. Lo mínimo que tiene que hacer el juez es escuchar a la otra parte y no perder de vista lo que dijo. Entonces, la tradición en la cual está Toulmin tomando esa fuente, le señalaba que había una diferencia entre un diálogo teórico, por ejemplo, todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, todo ser vivo morirá, Sócrates es un ser vivo, Sócrates morirá. Podremos discutir eso. Pero en el diálogo práctico, en cambio, depende las circunstancias y el punto de vista de cada persona para entender el problema. Es decir, yo no entiendo el problema solamente con el punto de vista de la víctima, sino también con el punto de vista del culpable, del acreedor y el deudor. ¿Para qué? Para no perder de vista el conjunto de cosas.
Entonces, por ejemplo, el padre, hijo, hubo un hombre llamado Sócrates, él murió porque todos somos mortales, aprovecha tu tiempo y estudia. Eso lo dice el papá de un chico universitario. Pero el dueño de la discoteca, ¿qué va a decir? Joven, ven a divertirte, todos somos mortales, morirás como Sócrates, aprovecha tu tiempo. ¿Ok? Entonces, es como el caso que hoy día leí, que ocurrió en Estados Unidos, a raíz de las Torres Gemelas. El dueño de las Torres Gemelas aseguró las torres. Entonces, reclamaba al seguro que le pague por 2 accidentes, 2 sucesos, porque hubieron 2 aviones y chocaron con 2. Entonces, el dueño de las torres decía, son 2 accidentes, y por cada accidente la cobertura máxima es $3.500 millones. Entonces pedía $7.000 millones. ¿Ok? Eran 2 eventos. ¿Qué dijo la compañía de seguro? No, es un solo evento que se dio en 5 lugares. Entonces, por lo tanto, la indemnización es solo de $3.500. ¿Ya? Porque fue un solo plan de ataque. No eran 5 personas, 5 comandos. Era uno que planificó un solo golpe. Hoy en estas 2 semanas se han puesto de acuerdo y han recibido 4.500. Pero duró años y la Corte no aceptó la tesis de que fueran 2 eventos, sino la tesis de que era un solo evento. Pero mire, una cosa opina el dueño del edificio, de los edificios, y otra el seguro. Y es importante entender los puntos de vista. Entonces, no depende solamente de oír a uno. Y ese es el tipo de casos judiciales que nos interesa analizar. Entonces, ¿qué hacen para evitar darle importancia a Toulmin? Dijeron, bueno, es cierto, el silogismo es muy simple, pero sirve entonces para los casos simples. Esa idea surgió con mucha fuerza en los años 60. Aquí Atienza, por ejemplo, Alexis dice, si un caso es simple, es porque desprecio los argumentos de la parte contraria. Dice, la claridad de un caso no es una cosa fácil. Quien afirma que una decisión es clara, da a entender que no cabe considerar argumentos que den lugar a dudas serias. Sin embargo, tales argumentos son siempre concebibles. La afirmación de que todos esos contraargumentos son malos o jurídicamente irrelevantes puede ser revisada, dice, pero en conclusión, eso es lo que da a entender el que no pone. O sea, el que dijo, pero a todo aquel que mate a otro tendrá pena de cárcel, Pedro mató a Manuel, si no dice nada de lo que dijo Pedro es porque considera que no tiene valor. Pero eso es una tragedia. Eso es lo peor que puede haber en una toma de decisiones. Entonces, él pone esos ejemplos. El soldado debe decir la verdad en asuntos del servicio. El señor M es un soldado, el señor M debe decir la verdad en asuntos de servicio. Luego Arnio dice, si pasa la luz roja, la multa será de una suma. El señor M pasó la luz roja, el señor M dice casos triviales. Pero en realidad esta es una falsa analogía. Los jueces no ponen multas de tránsito y tampoco tienen que ver con la obediencia de un soldado, sino cuando hay discrepancia. Ahí viene el problema. Entonces, podemos poner, a ver, acá no, ya voy a retroceder, acá les voy a poner la discrepancia. Por ejemplo, acá yo digo, ¿no? El soldado debe decir la verdad en asuntos de servicio. Ya, el señor M es un soldado y dice que su comandante dice estupideces. Entonces el señor ha dicho la verdad. Entonces nosotros aquí, ¿qué podríamos hacer? Va a venir la discrepancia, lo van a querer votar, sancionar, o le van a decir de qué raza eres, si tus abuelos son judíos. Ahí va a entrar al campo judicial. Igual, me pasé la luz roja, claro, porque estaba yendo a emergencia. Tenía un problema de salud y me sentía que me moría o se moría alguien. Y ahí viene la discrepancia y ahí recién comienza el debate judicial. Esto no tiene nada que ver con el debate judicial. El debate judicial son 2 que están enfrentándose. Como decía Quintiliano, uno que afirma y otro que niega. Muy bien. ¿Y por qué la lógica va limitándose? Porque en realidad los argumentos requieren de prueba. Por ejemplo, Alexis cita en la teoría de la argumentación jurídica el caso Soraya, pero no le da lugar, no le da cabida, y el caso Soraya utiliza el modelo de Toulmin, porque ahí sostiene la Corte alemana, dice que el juez tiene autoridad para el descubrimiento legal creativo, usando argumentos razonables.
Y él dice, ¿y cuál es el dato? Los tribunales lo hacen y pone varias sentencias. ¿Cuál es la garantía? En algunas esferas del derecho, como en el derecho laboral, ha adquirido un peso particular como resultado del hecho de que la legislación ha sido a la saga de la corriente del desarrollo social. O sea, ellos citan como garantía que el tribunal laboral hizo más cosas que inclusive la legislación. Es más, ni la doctrina. Y como respaldo, el propio Poder Legislativo ha asignado expresamente la tarea de perfeccionar el derecho a los grandes senados de los tribunales supremos de la Federación. Y el único que refuta en su texto es Toulmin, que dice, no, hay 7 libros donde vamos a sacar los principios que no conoce el tribunal. Pero ¿cuál es lo importante? Que ya este modelo está siendo utilizado por las cortes alemanas, o ayuda a entender mejor lo que las cortes han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Una de las razones por las cuales nosotros hemos visto alejado el uso de Toulmin es que nos dicen, por ejemplo, ¿no? Hay unas reglas de razón práctica que usan la lógica, pero en realidad están equivocadas, porque dicen, por ejemplo, ningún hablante puede contradecirse, eso es la lógica. Pero está bien, pues, no se contradice, pero eso no significa que diga la verdad. Puede ser equivocadísimo. ¿Te das cuenta? O sea, yo puedo decir que esto es como Nadine, que dijo, nunca firmé, nunca firmé, nunca firmé, nunca firmé. Nunca se contradijo, pero mentía. ¿Ya? Y Alexis, por si acaso, infringe esta regla varias veces, se contradice a cada rato. Él dice, las pruebas son importantes, pero son difíciles de conseguir. A veces imposible, mejor son las presunciones. Termina contradiciéndose. Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto. Es un principio de identidad. Pero eso no significa que no esté equivocado. Yo puedo decir, ¿sabe qué? Este documento tiene mi firma. Por supuesto. Y lo puedo decir 20 veces, pero al final todas son falsas. ¿Estoy mintiendo o estoy equivocado? Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión en distintos significados. Eso tampoco significa nada. ¿Por qué? Los significados en juicio, y atiendan esto porque es un dato que viene del examen de Toulmin y otros estudios semánticos como el de Ducrot, es así. La semántica depende de las preguntas, no de los enunciados. Por ejemplo, si alguien dice, si Pedro le dice a María, María, ¿te casarías conmigo? La palabra casar tiene un significado en esa pregunta. Pero si yo le digo, María, ¿te casarías conmigo o con Pedro? La palabra casar ahí tiene otro significado, depende de la pregunta. ¿Pedro mató a Manuel? Matar tiene un significado ahí. Pero si yo digo, ¿Pedro mató a Manuel o fueron lesiones seguidas de muerte? Entonces ya la palabra tiene otro significado, determinado por la forma como se plantea el problema. Y eso hoy en día se llama inclusive el sesgo del encuadre. La forma como planteamos el problema determina el significado de las palabras y la manera como vamos a intentar solucionar el problema. Entonces, ¿qué pasa? En el primer caso, María va a analizar si Pedro es bueno, es malo, ¿qué tiene? En el otro, va a buscar pruebas a favor de Pedro y a favor de Luis. Se va a abrir a más opciones. Entonces, las preguntas van a determinar cómo corroboramos el significado. Ahora, no es pecado esto, ¿por qué? Porque todos interpretamos, la ley se interpreta, las palabras también se interpretan. Este es un punto de vista que ya está realmente desfasado. ¿Por qué? Necesitamos entonces no solo ponernos de acuerdo en palabritas, no necesitamos ponernos de acuerdo en que, oye, no cambia de sentido. No, tenemos que ponernos de acuerdo en preguntas, en narraciones, en los argumentos que se van a usar para el debate. Son cosas mucho más complejas. Y eso es lo que se abre para nosotros con el modelo de Toulmin. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Fundamentalmente, la auditoría del error. Es decir, los últimos 200 años hemos estado equivocándonos en la forma de argumentar y narrar. Entonces, hay que seleccionar muchas estrategias, maniobras, usos de ejemplos imaginarios, falsas analogías, imposición de textos sin ninguna prueba que son muy persuasivos, pero no tienen valor. Hay que hacer una auditoría del error, así dice Kahneman, para todo tipo de toma de decisiones, hay que auditar el error para poder aprender a detectarlo inmediatamente. Los esquemas de argumentos señalan que la forma lógica no sirve para presentar un argumento, sino que hay que completarla con sus preguntas críticas para cada tipo de argumento.
Luego, los mapas de argumentos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico más amplio al representar todo un debate, inclusive en su complejidad. Y la inteligencia artificial que ayuda a detectar el error de argumentación en tiempo real si la alimentamos con estos tres elementos. Y luego viene la parte de la redacción colaborativa y responsable, que acá no la practicamos y tampoco los teóricos, por si acaso. Entonces, hay mucho por hacer y este es un buen comienzo. El método Toulmin es la puerta de ingreso a todo lo que se ha descubierto después de la Segunda Guerra Mundial a favor de la argumentación, pero en el mundo que trata de preservar los valores del sistema adversarial oral y la democracia auténtica basada en la verdad, no en razones que están alejadas de la realidad por más válidas que parezcan. Eso es todo, doctores. Estamos aquí. Estoy muy contento de haber estado aquí con ustedes y espero que esta sea una buena introducción a Toulmin. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la presentación. ¿Algunas palabras finales de repente que quisiera decir? Hay que actualizarse siempre. Lo bueno de estas herramientas nuevas es que su ejercicio y su práctica ayuda a aliviar el trabajo enormemente, porque sí está comprobado que mejora la memoria, la competencia lingüística, el análisis de problemas. O sea, son cosas que tienen efecto inmediato y va a ayudar a que ustedes se distingan. Definitivamente las personas que se esfuerzan van a tener un premio frente a aquellas personas que no se esfuerzan. Entonces bien vale la pena tomarse el tiempo para poder actualizarse, como ahora, para los que postulan, inclusive para los que nos postulan, yo les recomendaría que vuelvan al curso, porque tienen que actualizarse, y todo aquello que pueda servirles. Muchas gracias. Gracias, doctor, por haber participado. Nos vemos próximamente. Gracias.